En este último vídeo de esta serie de la Inenarrablepedia os presentaré una última tanda de monstruos. En el primero dije que estas criaturas estaban inspiradas en arte de Trevor Henderson, en donde en imágenes ya hechas se pinta un monstruo con una historia muy contada desde la subjetividad. Ante la falta de un mejor nombre, llama a este género monstruo sobre foto. Para el segundo vídeo, respondí a algunos comentarios del primero que decían que esta corriente del terror, pese a entrar en el género artístico narrativo del metraje encontrado, no podía llamarse así, ya que yo me refería a un registro de este género muy específico. No obstante, alguien me comentó un nombre para este tipo de narración que me convenció: arte de metraje encontrado, que podría ser tanto una obra propia como simplemente un boceto para algo más. Trevor Henderson técnicamente no lo había inventado, pero sí que innovó ampliamente con él, otorgándole nuevas oportunidades de expresión, así que me quedo con esta nomenclación que es la que más me ha convencido. Aclarado esto, démosle. Si vas a altas horas de la noche en los cementerios de Malasia, es posible que de entre las tumbas te topes con algún tentáculo morado. Muy pocos. Cuando digo pocos, son 5 casos registrados desde los últimos 2 siglos, solo uno fotografiado, se ha podido avistar a la criatura que mora entre las lápidas, ofrendas y estatuas del lugar por completo. Una mole de la que se desprenden ondulantes y raquíticos tentáculos en cuyos extremos hay una suerte de placas de madera. Nunca ha herido ni dado alguna alegría a nadie, simplemente vaga, sin saberse si quienes se los encuentran es por casualidad o porque los siguen. Aquellos que son de la religión musulmana, cristiana, budista, hinduista u otras afirman sentir un tremendo terror al encontrárselo, como si una manifestación de los peores seres de los avernos les estuviese observando. Mientras, quienes sean de la religión malaya ancestral, ateos o agnósticos, más populares aquí por la aparición de estos seres, consideran que son entidades de luz que les protegen. Sea en euskera, castellano, catalán, occitano, aragonés, francés o navarro-aragonés, esta criatura se ha escrito desde el medievo con esta doble tilde como en húngaro, grafía cuyo origen nadie conoce. Solo se la avista en los Pirineos, solitario. Su comportamiento es como el de cualquier animal, siendo especialmente agresivos con los humanos y escondiéndose en lugares abandonados, no siendo raro encontrarse con esqueletos humanos coronados por carne desgarrada en gasolineras y hoteles en ruinas. Supongo que habréis visto en esta serie de que la península ibérica es un lugar con una gran diversidad de esta clase de seres. Se cree que el origen de estos serían los protoíberos, cultura la cual, según descripciones de romanos, griegos, fenicios, egipcios, cartagineses y demás civilizaciones mediterráneas antiguas, usaban la magia oscura. No obstante, cuando los romanos acabaron con los reyes íberos rebeldes Indíbil y Mandonio, esto acabó. Curiosamente, estas criaturas parecen hablar entre susurros una lengua extraña. Los euskaldunes que los han topado afirman entender algunas palabras como charir, irti, bat, y que curiosamente tienen semejanzas con palabras conocidas en íbero, lengua muerta, por lo que se cree que tuvieron alguna relación olvidada, aunque nunca se ha logrado capturar a uno vivo, así que ningún estudio sobre el tema se ha podido hacer. Para quien no sepa, se cree que ambos idiomas podrían estar emparentados, pero su origen real es a día de hoy un auténtico misterio, idiomas que no tienen relación alguna con ningún otro conocido en todo el mundo. No se sabe quién le puso el nombre primero a su respectiva criatura, si los uzbecos con el Ushmushi del vídeo anterior o los kazajos con los de este, cosa que ha dado lugar a alguna pelea en bares y mercados. No son agresivos y de hecho son bastante amigables con los humanos, pero son extremadamente fuertes. Imagínate un ser del tamaño de un jabalí con la fuerza de un rinoceronte. Juega con trenes, volcándolos y a veces tarandeando humanos con los que se topa, matándolos en el momento, mostrando pena al percatarse de ello, pero siendo esclavos de su fuerza igualmente. Esto ha hecho que muchos les pillen teoría, matándolos nada más verlos, mientras que otros se compadecen de su existencia. Con tema nombre deberíamos preguntarnos si ha sido un error de conceptos, mera casualidad, o de si había algo que antaño ambos pueblos conocían a la vez, algo arcano que se quedó en sus mentes y que con el futuro confundiesen con los nuevos Ushmushe, un sinónimo de muerte. Poco menos de 100 hogares al año en Grecia pueden recibir la visita del Pechika y Kókalo. Este se esconde en áticos, jardines, sótanos, almacenes y en general lugares de casa que rara vez se transita. Estos se quedarán allá unas 3 horas y se irán.
pero si se les es encontrado acabará con los miembros del domicilio, dando mascotas y a invitados. Su carne, en cuestión de agónicos minutos, empezarán a pudrirse cual cadáver hasta que solo quede polvo, ya cuando la criatura haya desaparecido. Se dice que uno mantiene la consciencia incluso cuando se es solo hueso, esparcido en el suelo. Se tienen registros de ellos desde la antigua Grecia, considerándolos un castigo de Hades. Pocos creen en él, considerándolo tan solo una leyenda maorí, un cuento para atormentar a los más pequeños, pero el Irunga Waewae existe. Simplemente anda por calles en donde no hay nadie, a altas horas de la noche. No hace ruido y sea donde sea que vaya, hará que la temperatura ambiental descienda radicalmente. En algunas instancias hasta provocar nieve y evitando siempre pisar a humanos, aunque si se topa a un perro, irá corriendo hacia él para matarlo a patadas y pisadas. Pero otros saben quién es el causante del álgido aire. A través de las tormentas de nieve es complicado distinguir a los seres blancos como osos polares, zorros y iglús. Los inuit, mal llamados esquimales, llamaron a los lobos Turngark Kahortok. Otro ser que arqueó las cejas mucho de ellos sería el Nuyak Natsuzark, un ser que vagaba por los reatos más escondidos de las familias y poblados. No obstante, con la aparición del calentamiento global, estos ya no se han podido esconder tanto en las tormentas nevosas, dejándose ver. Antaño se decía que tomaban a los hombres perdidos y los sumían en un sueño eterno, misericordiosamente, pero ahora se sabe que, sin importar la temperatura, este ser se atará a ti con sus finísimos pelos e irá diluyendo tu carne hasta haberte consumido por completo cual planta carnívora. Sin que tú puedas hacer algo, no te dejará moverte. Vivir en la frontera entre China y Argentina, depende del momento y del lugar, puede ser algo interesante. La serpiente cabeza de ajolote y el cuatrípode espantado solo se ha encontrado en esta frontera, combatiendo entre ellos. No atacarán a nadie que no sea su contrincante natural, pero los daños colaterales que dan lugar sí que pueden llegar a ser algo peligrosos. Dependiendo del momento histórico, sea cual sea la frontera que haya delimitado ambas naciones, estos combates se librarán en esta cambiante línea. Muchos creen que debió de ser algún experimento dado por la milicia del Imperio Español cuando Chile se independizó en el 1816, cuando los avistamientos entre ambos se dieron. Un arma biológica o maléfica que salió algo mal y que se ha mantenido hasta el día de hoy en la frontera, aún habiéndose independizado ambos países. Se dice que el general que controlaba la actual Argentina, Samuel Errátiquez, era un hombre encorvado y extraño. Pocos sabían de dónde había salido. Su chepa y sus problemas de respirar no cuadraban del todo con un soldado raso que ya podía llegar a general con sus méritos en combate. Pero ahí estaba, moviéndolo todo a su antojo. A simple vista, el Suyu Chewbacca parece ser inofensivo. No obstante, hay de quien se despiste y se acerque a los cables de sus piernas cableadas, puesto que se enrollará en su cuello y lo colgará de él a medida que camine. En el actual Kirguistán, en los tiempos del Imperio Mongol, se tiene constancia de uno que entró por el crepúsculo a una celebración en un poblado. Este estaba congregado en círculo alrededor de una fogata, por lo que no veía mucho más de lo que estaba allí en el halo de luz que emanaba el fuego. De este modo, no se percataron de su llegada hasta que una persona desapareció, como si la oscuridad del fondo la hubiera engullido. Finalmente, cuando la luz de la fogata bañó levemente su faz, todo el mundo conoció su destino. A la mañana siguiente, unos pastores kirguíes se toparon en la lejanía una escena horrenda. El Suyu Chewbacca caminaba plácidamente, y por cada pierna cableada, como si el peso de los cuerpos no importasen, entre 5 o 7 personas estaban colgadas de sus cuellos, enredadas en sus piernas. El Wender Genshenk es el ser de esta serie más enigmático de todos, con un solo avistamiento. En el año 2014, la OOO, en un tinte mucho más misterioso que hoy en día, sufrió de una fuga de información dada por una organización hacker desconocida. No se sabe si sería algún gobierno que se la estuviera jurada u otra entidad. Eso no cambió que se liberase a docenas de archivos clasificados como el origen de los mutantes, avistamientos de Almhorris Amantis en Irlanda y eventualmente el archivo correspondiente al Wender Genshenk. La única información de susodicha entidad sería esta foto y el siguiente texto. Liechtenstein, 14 de abril de 1997.
2 víctimas mortales y una persona afectada psicológicamente hasta después de muerta. Es la criatura con menos información de todas, ni hipótesis de diferentes investigadores, ni nombres, ni detalles sobre esta persona afectada psicológicamente hasta después de muerta, ni aun intentando sacar a la fuerza toda la información posible a la OOO lo sabremos todo. Hay incluso quien dice que estos archivos eran meros sueñuelos, explicando estos datos tan incongruentes, como si hubiera algo que quisieran ocultar a como diera lugar para que cuando los hackers encontrasen la punta del iceberg no se preguntasen qué hay abajo de las olas. ¿De qué se compondría todo ese hielo? Pues... En 1951 se ha visto en el sur de Irán a una masa negra reptando al lado de una aldea. Los locales afirmaron que portaba una máscara en uno de sus lados. Como nadie tomó ninguna fotografía y que eran de etnia pastún, un grupo minorizado, nadie tomó en serio el avistamiento. En el 1965, en cambio, se avistó en esta ocasión en Pakistán a una masa negra que reptaba en la falda de una montaña. Los locales afirmaron que portaba una máscara tradicional iraní en uno de sus lados y en el otro otra máscara tradicional pakistaní. No obstante, nadie pensó en relacionarlo con lo sucedido en Irán, sobre todo porque nadie en el momento llegó a saber de ambas historias a la vez, quedando como un reporte mencionado únicamente en la prensa local. En el 1971, a continuación, en la costa oeste de la India se ha visto una masa negra reptando por la playa. En esta ocasión sí se le pudo tomar una foto, acreditando su existencia, pero a día de hoy se perdió y no llegó a relacionarse con lo visto en el actual Irán y Pakistán. De nuevo, con una máscara iraní, pakistaní y en esta ocasión también Tamir, una de las culturas de la India. En el 1978 se encontró la misma masa negra reptando por la selva oriental de la India. Tampoco se le pudo tomar ninguna foto, pero al ser conocido a nivel India este hallazgo, hubo personas que quisieron relacionarla con lo ocurrido en la costa occidental, haciéndose con los testimonios de Pakistán e Irán también. Pero nadie les hizo mucho caso por lo disparatado de la asunción en esa época y por la falta de una fotografía. Y sí, como podréis imaginar, con una máscara iraní, pakistaní, Tamir y ahora orilla, otra cultura de la India. La última vez que se lo visto fue en Sri Lanka en el 1987, ya con las Polaroids más extendidas. Un grupo de turistas ingleses le tomaron esta foto desde su vehículo con muchas más máscaras. Desde entonces la noticia se popularizó enormemente a nivel Asia, pero desde entonces no se la ha vuelto a ver. Hay quien a modo de mote cariñoso le apoda al turista, ya que parece que el lugar que va, lugar que toma una máscara de recuerdo. Aparte que hay quienes lo consideran un dios que pretende unir a los pueblos del sudeste asiático, habiéndose gestado varias sectas tanto pacifistas como terroristas e incluso un partido político entre el 1999 y el 2001 en Pakistán que lo veneraba. A lo largo de casi todo el mundo, las raves están presentes, fiestas de música electrónica ilegales en donde la droga abunda, usualmente escondidas en lo más recóndito de cuevas, casas abandonadas y cloacas. Entre los países en los que no hay uno podría imaginarse, por ejemplo, Corea del Norte, Afganistán o Irán. No obstante, que aparezca el nombre de Guayana también es algo un poco extraño, y es que en lugares oscuros y profundos se puede hallar al Centipede Bone, un ser semietéreo quien apenas perciba tu presencia irá por ti hasta que te atravesará y su esencia pasará a estar en tu columna vertebral. Allá, las espinas de tu columna se inflarán y atravesarán tu piel. Pasando unos minutos más, de todos tus huesos empezarán a salir astillas que se clavarán en tu carne y cuando hayan llegado a los 5 centímetros, siendo visibles desde fuera dependiendo de tu delgadez, emitirán una toxina que hará que el Centipede Bone controle tu cuerpo, matando a toda persona que pueda. Durante los próximos 5 días, matarás brutalmente y nada podrá herirte. Lo único que podrá hacer la gente que viva en tu ciudad será huir de allá hasta que pasen unas 2 semanas, momento en el que tu cuerpo morirá del cansancio. La única manera de evitarlo sería huyendo afuera de la cueva antes que te atrape, aunque para cuando lo veas, muy seguramente estarás demasiado adentro como para poder huir con tu débil, torpe y lento cuerpo. Cuanto más nos adentremos a las profundidades marinas, más difícil será que la luz penetre por el agua, y por el peso de la que hay sobre nosotros, nos veremos aplastados. Es por eso que solo los drones y submarinos más resistentes son capaces de arribar a tales profundidades. Entre el frío gélido de la oscuridad y los calcinantes geysers, la vida parece algo imposible de conseguir en estos lares. No obstante, en la fosa de las Marianas, el abismo más profundo de la Tierra, sondas no tripuladas se toparon en 1994 con una silueta vagamente humana a 9.000 metros de profundidad. Dado a la oscuridad y a lo escurridizo que era,
no se pudo calcular su talla ni saber más de esa masa. En el 2004, no obstante, el submarino de investigación Deep Blue 11 se adentró a estos mares. En un momento dado, perdieron la comunicación con el barco que los llevó allá a unos 9.703 metros de profundidad. Y ahora, después de perder la conexión, solo recibieron esta imagen proveniente de unos 12.000 metros de profundidad. Semanas tras el incidente, un dron fue a investigar lo ocurrido. Lo único que encontraron, aparte de los restos del submarino destrozado cual jirones de ropa, serían los 5 investigadores que estaban en él, de pie sobre el lecho. A esa presión deberían haberse convertido en papilla, pero allí estaban sus cuerpos, vivo pero en estado vegetal, con la mirada perdida. Cuando los remolcaron al aire, sus cuerpos se reblandecieron, deviniendo casi en gelatina, como si estuviesen hechos para estar en las profundidades sin aún el aire. Finalmente, pues, murieron. Y esta es la razón por la que ya no se envían humanos a tales profundidades en esta región ya. Sea lo que fuera esa criatura, según cálculos, debía medir por lo menos 2 metros solo la cabeza. El Magalle es un ente cuya forma real no se conoce y que se halla principalmente en Chad. Siempre replica cualquier objeto inanimado y el único daño que podría hacer sea alguna lesión mientras cambia de aspecto si te toca o algún susto. El nivel 2 radica en que puede convertirse en cualquier objeto que pueda moverse por sí solo. Un coche de juguete, un animal, una batidora. Lo peor que puede hacer es herir a alguien. Ha habido muertos, pero muy pocos. El más extraño de encontrar y el más peligroso es el nivel 3. Este puede adoptar la forma de un humano. Podrá hablar, aunque no parece ser posible mantener una conversación coherente con esta persona. Simplemente soltará frases al azar. Podrá caminar y hacer ver que usa objetos, aunque en realidad solo toque botones y los balancee sin ton ni son. Las posibilidades de sobrevivir a un encuentro con un Magalle de nivel 3 es de un 10%. Él atacará cuando quiera, pero lo acabará haciendo antes de que puedas huir. No tendrá expresión facial y su voz será robótica, con una pose totalmente rígida, pero si no, no habrá gran distinción física con tu hermano con el que acabas de hablar hace 15 minutos. El Pretivnenoge, también conocido como Lepenoge, Liepenoge o Davinoge, siendo avistado únicamente en la antigua Yugoslavia, cosa que hoy en día también implica Montenegro, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia y Croacia, es un ser cuyo avistamiento es sinónimo de que la guerra se acerca. La primera vez que apareció fue en el 495 a.C. por un campesino, y 3 años después estalló la primera guerra médica en la antigua Grecia, el mayor conflicto armado del Mediterráneo europeo hasta el momento. En el 481 también volvió a aparecer, y un año después estalló la Segunda Guerra Médica. Lo mismo en el 478 con la Tercera Guerra Médica. Igual en 1914 también apareció, estando presente, según muchos, entre la muchedumbre que presenciaba el desfile en donde se hallaba el archiduque Franz Ferdinand. Ahí sería asesinado por un activista pro-bosnio, cosa que dio lugar a la Primera Guerra Mundial. En el 1937 también hizo acto de presencia y pronto estalló la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo en el 1946 con la Guerra Fría que dividió el mundo en dos, y en el 1982, 2 años antes de la cruenta Guerra de los Balcanes. Sea como fuere, su llegada es sinónimo de guerra que se lleva el alma de miles. Si sabes sobre la historia de este territorio, sabrás que sus guerras rara vez acaban bien. Lo peor de todo es que en el pasado 28 de marzo de 2024 volvió a hacer acto de presencia. Se dice que cuantos más gruesas sean sus articulaciones, más vidas se llevará la guerra, y en esta última ocasión nunca se había presenciado unas tan gruesas en él. Espero que este día solo os quede en lore, por favor. El Paint Monster es un ser que se ha atestiguado por nativoamericanos desde siempre en pinturas rupestres. No obstante, nunca con una connotación buena. Siempre se muestra como una pintura inofensiva. No obstante, en un momento dado, algo en su mirada ensimismará a quien lo vea y se le quedará viendo sin hacer nada más que eso. Al cabo de un par de días, esa persona tomará el objeto más punzante que pueda y mientras mira a la criatura se lo clavará en los ojos para luego degollarse y morir. La única manera de evitarlo es dibujándolo uno mismo. Así que todas las viviendas de las rocosas, en donde opera, tiene dibujado en algún rincón esta figura tan simple de dibujar. Desgraciadamente, siempre hay algún recién llegado que no conoce su historia. Hay un ser oriundo de Venezuela denominado la máscara del llanto. Únicamente se le ha aparecido a gente habitante de ciudades occidentales u occidentalizadas, no habiendo registro ni de poblados ni de relatos prehispánicos.
Sea como fuere, si te lo topas, hay un 50% de probabilidades de que a futuro obtengas riquezas y poder, y un 50% de probabilidades de que alguien cercano a ti muera terriblemente. No se sabe cuáles son sus objetivos ni qué baremos usa para darle fortuna o calamidad con quien se encuentra. Es por eso que algunos lo adoran como un dios, con la esperanza de que se les exima de su castigo y les favorezca regalíos, mientras que la mayoría le temen. No habla, no emite sombras, ni parece ser tangible, solo aparece de vista. La foto que he mostrado ahora, por ejemplo, acabó con su marido muerto de un accidente. Este sufrió un coma de unos 5 meses en donde recobró la consciencia en 2 ocasiones, aterrorizado de volver a quedar inconsciente, en donde terribles pesadillas sobre el infierno le azotaban la mente. Por suerte o por desgracia, acabó abandonando este mundo tal y como la máscara del llanto siempre hace. Como con el Painted Monster, el Wahasha al-Shuhur ha ido apareciendo en pinturas rupestres hasta manuscritos medievales y fotografías actuales. Cuando fijas su mirada en ti, en un lapso de un par de minutos, vuestras almas se intercambiarán. Mientras que tú en el cuerpo del Wahasha al-Shuhur se convertirá en polvo, muriendo, él se hará pasar por ti, con tus propias memorias y capacidades. Aparte, desarrollará una habilidad, la de ser un galán. Cortejará a alguna mujer, porque siempre ataca a hombres. La embarazará con consentimiento, casándose si hace falta, sin nada que parezca extraño, pero el hijo que salga se convertirá en un Wahasha, matando a la mujer en el parto y yendo por la próxima víctima. Tu cuerpo ocupado en ese momento, pues, llegará a un estado de descomposición equivalente al que desarrollaría tu cuerpo si se hubiera muerto en tu mente. Según cualquier análisis forense que pueda hacer, sería como si hubieras muerto en ese momento. Durante este periodo, tus familiares, amigos y entorno jamás sospecharán que tu cuerpo ha sido usurpado. Puede haber cambios como desfases en la rutina o que la voz se te agudiza un poco, pero fuera de eso, nadie, si es que no piensa en esa posibilidad, lo sabrá jamás. Es probable que si te gustan las estéticas de internet más incómodas como los espacios liminales, los cuartos de atrás, el Dreamcore u otros, te hayas topado con esta clase de imágenes. Lo cierto es que fuera de este aspecto tan curioso, estructuras arquitectónicas industriales sumergidas en una quietísima agua transparente esconden en ella algo perturbador y potencialmente letal. Aquí habitan cientos de microorganismos que si llegan a colársete por las fosas nasales podrían acceder a tu organismo y dejarte enfermedades terribles. No obstante, si eres de la India, el miedo se te incrementará al doble, puesto que también podrías toparte con los Halke Punch. Estos seres quedan inmóviles en el agua, sin caer ni alzarse hacia la superficie. Solo hace falta que te acerques a este ser para que te atrape con su cola, que irritará tu piel gravemente y te arrastra a la profundidad del agua. Mientras vaya devorándote sumergido, este te mantendrá vivo para que tus entrañas sigan haciendo correr la sangre que tanto le gusta. Estarás media hora de agonía, no solo por el miedo y porque esté devorándote vivo, sino que además, porque pese que quieras respirar y no puedas, por mucho que tragues agua y te ardan los pulmones, seguirás consciente hasta que este ser deja tu cerebro apagarse. Y lo que hasta hace un segundo era un agua totalmente cristalina, ahora pasaría a teñirse por completo de un intenso rojo. Casi parecería imposible que todo ese color hubiera venido solo de un ser humano. Ha pasado más de una vez que en la ciudad de Constantina, Túnez, que algún anciano y niño se fueron a dormir para jamás despertar. Al cabo de los días, si es que la anciana vivía sola, los vecinos huelen un hedor pútrido y llaman a las autoridades. Quienes al irrumpir en la vivienda se toparán con una escena escalofriante. El cuerpo sin vida de la mayor, boca arriba, tendría la piel de su rostro estrujado como si hubiera una bolsa de plástico estrangulándola, mas no había nada que los tirase. Como los forenses intenten examinar el rostro, no podrán ni tocarlo, algo que les impide llegar a sus mejillas. Se toparán ahí al Enktub-Gir Margillen, un ser que cuelga de armarios y paredes, mimetizándose en el fondo, casi invisible, que esperará que ancianos y ancianas que vivan a solas, demasiado miopes para percatarse de su presencia a escasos centímetros de donde duermen para asfixiarlos con sus tentáculos. Algunos se han podido zafar, quienes no tenían la vista demasiado perjudicada, pero la mayoría, como ya he dicho, no vuelven a despertar. Imagínate que eres un cazador que habita en los Pirineos. Una terrible tempestad te azota y estás solo en la nieve. Ya no sientes las manos y el único calor que sientes es el de tu agitado aliento hiperventilando para sobrevivir. Ves a un lado y de entre la blancura compuesta de caos conformado por los violentos copos de nieve, ves una silueta humana. Sientes que estás a salvo, así que levantas una mano y le gritas por socorro. La figura, ante tu grito, se acerca,
y poco a poco ves que camina demasiado cómodamente para ser tan fofo y estando en ese clima. Ves, aparte, que su cabeza es redonda y lisa, y a medida que se acerca, cuando deberías ver los pliegues de su ropa y su pelo, ves que es todo liso. Finalmente te percatas que es tu fin. Habrías deseado morir en el reconfortante calor que muchos describen antes de morir en la nieve, pero en su lugar, la Sparit Blanquinos te ha alcanzado. Este ser suele acechar a la distancia a la gente que está sola, lo suficientemente lejos o con el ambiente suficientemente opaco como para que no se le pueda ver. Si le llamas o saludas o en general haces cualquier gesto que indique que te has percatado de su presencia, avanzará hacia ti lentamente sin cesar. Da igual que salgas de los Pirineos o cambies de continente, el ser te seguirá sin importar si tienes que caminar por agua o desierto. Acabará encontrándote y de sus cuencos saldrán tentáculos que devorarán tus entrañas entrando por tu boca. En 1974, en el Lake Waitiki Village, pueblo neozelandés, las autoridades forzaron a la población a marcharse. La razón que dieron era que el agua había sido emponzoñada por un producto químico que afectaría al aire pronto. Muchas teorías se dieron en ese momento. Las autoridades nunca especificaron qué clase de producto fue vertido, ni de dónde venía, y sobre todo, nadie explicaba por qué en las fotos que se filtraron de los soldados que ayudaron a evacuar, había cosido en algunos de sus chalecos un círculo azul con otros 3 negros dentro. La zona fue registrada, quienes al entrar la pena sería de 20 años. Inclusive, detonaron una carretera que conectaba a ese pueblo con la civilización. De todos modos, en el 2017, un creador de contenido coló un dron para ver cómo estaba todo. La vegetación estaba en perfecto estado, las casas, eventualmente, parecían abandonadas, pero luego parecía que estaba en perfectas condiciones. Los pájaros piaban y graznaban y los peces saltaban. No obstante, en un momento dado se oyó un estruendo, un rugido, y del agua salió una masa extraña, un ser enorme de colmillos afilados que fue a perseguir al pequeño dron. Quien comandaba el dron lo hizo regresar a toda prisa, pero el monstruo lo seguía igualmente, sin pensar en ese momento que lo estaba conduciendo hacia él. Afortunadamente lo perdió al cruzar la carretera destruida, momento en donde sacó la miniatura de su vida ante su rugido de frustración. Esto se volvió viral en YouTube y aunque muchos pensaron que debía de ser un montaje, este fue eliminado rápidamente y el creador de contenido desaparecido. La criatura coincidía con la leyenda maorí del Pauauauma, un ser que había aterrorizado a la población local, devorando todo artefacto animado que hiciera al humano, cosa que con la llegada de la industrialización, los coches, tostadoras, grúas y drones, no ayudó a su mal genio. ¿Nunca has querido ver por casualidad alguna silueta, cara o forma con tu rabillo del ojo? Te habrás girado seguramente a comprar lo que habías visto, y habrás suspirado de alivio al ver que ese gato no estaba ahí, esa persona no te estaba sonriendo o que no había nada moviéndose tras las cortinas. Salvo que sí lo había. Los médicos nos contarán que nuestro cerebro busca siempre patrones con lo que identificar cosas que conocemos, y en los lugares en donde menos vemos estamos más alerta. No obstante, no siempre es el caso. Algunas veces es justamente gracias a esto que podemos ver cosas que mirando fijamente no. ¿Nunca te ha pasado que en la oscuridad, si miras directamente algo no ves nada, pero si entornas la mirada puedes vislumbrar lo que te costaba tanto ver? Es paradójico, pero puede pasar. Y también ha podido pasar que te hayas topado con el ser del rabillo del ojo sin querer. Este, como la luz, carece de masa, solo energía, por lo que no puede ir a una velocidad inferior ni superior a la de la luz, dando rumbos por todo el planeta, pudiendo dar la vuelta a la Tierra 30 veces en menos de un segundo. Es casi imposible de ver al ojo desnudo, puesto que nuestro ojo segmenta cada segundo de lo que vemos a 24 instantes aproximadamente. Deberías tener una suerte inmensa para que este ser pasara justamente en uno de esos instantes fotogramas que tu cerebro capta la imagen para procesarla a tu cerebro. No obstante, dado la infinidad cantidad de veces que pasa por el mismo sitio del planeta en sus vueltas, seguramente habrá pasado centenares de veces en tu vida. Alguna que otra vez ha colisionado con algún objeto o persona y lo ha destruido al instante con la explosión. Sin conocer el proyectil, se calculó por la fuerza del impacto que sea lo que lo haya hecho, debía de ser algo que vaya a la velocidad de la luz. 1000 y una hipótesis se dieron sobre cuál era su forma física o naturaleza, hasta que en el año 2012, una empresa de cámaras de foco científicas quiso mostrar un nuevo tipo de cámara con una velocidad de obturación bajísima, capaz de captar fotogramas a millonésimas de segundo. En una de sus pruebas, pues, captaron esto. Uno de los fotógrafos afirmó que en el instante en el que se tomó la fotografía, vio de reojo a alguien que le miraba fijamente en donde la criatura fue fotografiada. Parece ser un ser caótico que cambia de forma constantemente.
Entre lo del rabillo del ojo y su velocidad, pues se dedujo que debía de ser este misterioso ser. No obstante, tras ver la imagen, todo aquel que lo hubiera visto rápidamente empezaba a desarrollar esquizofrenia paranoide con ilusiones. Veían a ojos que los veían en las paredes y sentían que mientras dormían, alguien los observaba desde su armario. Finalmente, todo acabó en desgracia cuando el quien lo vio por el rabillo del ojo mató a su mujer mientras desayunaba juntos al pensar que le había envenenado el café. Es de este modo que la OOO confiscó todo ordenador y archivo en donde estuviera la foto antes de que la empresa pudiera darla al público, inclusive obligándola a cerrar. Aún así, se ha podido hacer una reconstrucción artística de lo que vieron los fotógrafos, cuyo rostro mostraba una expresión cansada y triste, como si quisiera salir de ese movimiento perpetuo. Espero que esta serie de 3 vídeos os haya gustado. Con el tiempo, como me había puesto meta de hacer una ilustración al día con nuevos monstruos cada poco, me fui hartando, quedándome sin ideas con el tiempo. Finalmente paré de hacerlos en el 2021, aunque he hecho algún que otro cambio para estos vídeos ahora. Hay inclusive muchos otros monstruos que no he metido aquí porque no tenía nada interesante. O un perro que aplasta gente con su rueda en espacios solitarios. O una cosa que no hace absolutamente nada. Y este que suele ser invocado por emos en un sótano porque... y hace pues eso, rugir, timidito. En fin, espero que os hayan gustado. Con el tiempo publicaré algún que otro vídeo sobre estas criaturas y la versión del mundo que nos dio. Pero fuera de esto, solo me queda despedirme. Abziaraz.